en el vivo con los textos para que la gente pueda apreciar bien cada palabra que se va a estar desarrollando. Hoy hay un mensaje de parte del bendito sea, un mensaje que va a romper estructuras, mentalidades, creencias, formatos que hay en la mente que te pusiste o te pusieron o te la hicieron creer. Hoy el Señor por el Espíritu Santo te va a revelar la verdad y la verdad te va a hacer libre. Amén. Dice la palabra ahí en Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Levanta tu mano al cielo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de ti, delante del trono de tu gracia. En este momento, Señor, en unanimidad con tu pueblo, levantamos un clamor, pedimos tu voz. Pida la voz de Dios, empieza a pedir la voz de Dios. Señor, te pedimos tu voz. Sabemos que si tenemos una palabra direccional de ti, también ya lo tenemos todo. Buscamos el reino y su justicia y todas las cosas serán añadidas, Señor. Señor, saca pan de la palabra, alimenta nuestro espíritu y danos vida. Taramashama cantaramacaya. Oh, aún, Señor, cuando estamos predicando, los ángeles estén en movimiento. Miguel y sus ángeles peleen contra el dragón. Vayan, Señor, en rescate de esas almas. Se desate, Señor, un mover de evangelización poderosa, masivo, en el nombre de Jesús, Padre. Declaramos, Señor Dios, que los vientos, tus mensajeros, empiezan en este momento a llamar la atención a través de soplos a las almas que están dispersas, que están desenfocadas y en el mundo. Los llaman, Señor Dios, al enfoque de la palabra. Aún, Señor Dios, por una diosidencia, por tu ciencia, los teléfonos solos empiezan a encender ahí en casa, las pantallas del televisor, Señor, y empieza a aparecer el programa de impacto, el mensaje de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Llama. Oh, santo, 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 santo. En el nombre de Jesús, Señor, danos tu espíritu de sabiduría y revelación, lo que clamaba Pablo, Señor, que la iglesia viva en revelación, en sabiduría divina. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso a Jesús. Amén. Realmente para mí es un honor poder predicar este mensaje. Para mí que este mensaje es el mensaje más contundente de este siglo. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos mensajes que el Señor nos manda a soltar, saetas de salvación que el Señor nos manda a soltar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Pero cuando Él nos habilita a soltar este mensaje realmente para mí es maravilloso, porque se trata de que las almas vengan al reino de Dios. Se trata de que las almas vengan a la salvación. Amén. Dice la palabra que el Señor en este último tiempo va a multiplicar la profecía. Y por medio de los profetas, Él va a usar parábolas, va a hablar por mensajes, en sueños, en visiones, en parábolas. Diga conmigo, parábolas. Joel 2:28 al 32 dice: y en los postreros días el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Y sobre mis siervos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estamos en esos postreros tiempos. Lo que profetizó Joel se está cumpliendo. Esa profecía de Joel vino a cumplimiento en el libro de los Hechos, capítulo 2.
Ahí realmente arrancó la era de la iglesia y no paró hasta hoy. Se cumplió que el pueblo del Señor recibió al Espíritu Santo y empezaron a tener sueños, empezaron a tener visiones. Si usted ve el rico libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta de que la mayoría de los mensajes que Dios le daba a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, a los profetas, era a través de sueños, era a través de visiones. Fíjate cuando Pablo iba a ir, él tenía planes de ir a otro lado y Dios se le presenta en sueño a Pablo y le muestra un varón macedonio en un sueño. Y entonces Pablo cambia su agenda por ese varón macedonio. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque Dios en estos últimos tiempos sigue hablando por la palabra. Diga conmigo, por la palabra, por la Biblia, que es la voz escrita de Dios. Repita conmigo, la Biblia, que es la voz escrita de Dios. Eso quiere decir que está la voz escrita y está la voz audible. Y está la voz en parábola. De multiforme manera habla Dios. De muchas maneras habla Dios, dijo Job. Pero el hombre no entiende, no percibe. Ahí dijo Pablo, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Pero yo profetizo que todos los que están acá pasarán de ser naturales a sobrenaturales a su nombre. Y Dios me inquietaba mucho. Dios me mostraba espadas caídas, armaduras caídas, gente hablando lo que no está procesado. Y Dios trayendo corrección muy fuerte sobre su iglesia. El Señor va a probar su iglesia en Latinoamérica, en el mundo, porque Cristo viene pronto. El Señor también me inquietaba mucho. Me mostraba el Señor una hermosa novia con su esposo huyendo. Diga conmigo, la novia y el esposo huyendo. Y el Espíritu Santo me dijo, dile a mi pueblo, háblale al pueblo, que pronto viene el esposo y se va a llevar a su verdadera esposa. ¿Usted está preparado para huir con el esposo? Si no está preparado, hoy te vamos a preparar. Y el Señor me mostraba ropas blancas, vestiduras sacerdotales y vestiduras angelicales. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Espíritu Santo, ¿cuál es el mensaje para tu iglesia? Y el Señor me dijo, le vas a explicar, esa fue la palabra del Espíritu Santo, acerca de la salvación. Este mensaje que yo voy a soltar hoy es un mensaje más bien dirigido para los que son salvos, para los que ya conocen y están a puntito de perder su salvación. Y también para aquellos que no conocen a Cristo, que hoy su nombre van a ser registrados en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Aplaudile al Señor. Y le he titulado a este mensaje, no descuides tu salvación. Mírale a tu vecino y apuntale con el dedo del profeta y decirle, no descuides tu salvación. Hay muchas preguntas que el ser humano tiene. El evangélico tiene. Muchas preguntas que el evangélico tiene, pero en realidad no encuentra la respuesta, porque la respuesta viene cuando hay intimidad con Dios. La gente que no tiene intimidad tiene pregunta, pero que no tiene intimidad tiene pregunta, pero no tiene respuesta. Preguntas como esta: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Salvo, siempre salvo. Después de que vine a Cristo, puedo seguir haciendo lo que se me canta la gana con mi cuerpo. Puedo seguir pecando. Puedo seguir en las viandas de la carne. Puedo seguir mintiéndole a Dios. Esas son grandes preguntas que no tenemos que hacer. Entonces hoy yo te voy a explicar
desde varios puntos de vista de que sí se puede perder la salvación. De hecho, escúchame, lo que Dios te da no te puede quitar, pero sí tú lo puedes perder. Lo que yo te doy de gracia, dice el Señor, yo no te lo quito, pero sí tú lo puedes perder cuando lo descuidas. Es como cuando te casaste. Cuando te casaste recién hay un primer amor, hay una pasión por tu cónyuge, pero de repente entró la rutina, la monotonía y se empezó a apagar el amor. Y ahí ya no es la culpa ni de Dios ni del diablo, sino de las personas, porque descuidaron, diga conmigo, el afecto. ¿Cuánta gente que ya ha descuidado el afecto hacia Dios? ¿Cuánta gente que ya ha descuidado su comunión con Dios? Pero ellos están dentro de la iglesia. Entonces a esa gente hoy que vamos a traer un mensaje bien claro, bien explicado, para que en este último tiempo, con mucho temor y temblor, te pongas a trabajar en tu salvación más que nunca. Porque Cristo viene pronto. El esposo viene por la esposa y se la va a llevar, la va a raptar. Y tú tienes que estar preparado en la línea del Espíritu Santo, no en tu línea. Amén. Y fíjense acá, el apóstol Pablo nos revela desde un punto de vista la salvación como un arma. Diga conmigo, un arma. Por sobre todo dice acá, y tomad el yelmo de la salvación. Da una comparación con el casco romano. Con el casco romano. Quiere decir que la salvación es parte de la armadura de Dios. Vemos por ejemplo ahí en el Evangelio de Juan 19:30. Dice la palabra que Jesús, cuando hubo acabado la obra en la cruz y tomó el vinagre, bebió la copa amarga de tu pecado y de mi pecado, toda tu culpa y toda tu maldad y toda tu inmundicia, Jesús lo bebió en esa cruz. Todo tu pecado vino sobre él, pero él soltó esta palabra: consumado es. Esa palabra consumado quiere decir hecho está. Hecho está la obra para que la humanidad pueda servirse y por medio de mí pueda ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en Juan 3:16 dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí en ese pasaje de Juan 3:16 nos revela el Señor que Cristo es la ofrenda de Dios para la humanidad. Es la dádiva de Dios para la humanidad. Al recibir a Cristo en el corazón, por medio de la confesión de fe, como dice la palabra ahí en el libro de Romanos 10:9, ¿verdad? Que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los que hemos recibido a Cristo por medio de la confesión de fe, una vez que le hemos recibido, ha sucedido algo, mi hermano, mi hermana. Una vez que le hemos declarado como nuestro Señor, nuestro nombre fue anotado en el libro de la vida. Qué maravilloso, qué glorioso es eso. Saber que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Entonces, es tan grande esto de la salvación que lo tenemos que valorar tanto lo que el Señor nos dio como oportunidad de ser salvo. Su propia vida, su propia sangre. Ahí en el antiguo pacto dice la palabra que para acercarse a Dios ante los sacerdotes tenían que matar un buey o un cordero, un animal. Y a veces resultaba que ese cordero, ese animal era imperfecto, y en vez de perdón el pueblo recibía castigo por un año. Aleluya. Quiere decir que los sacrificios del antiguo pacto, de la era de Moisés, solamente, escúcheme, perdonaban el pecado hasta ahí, pero no quitaban el pecado.
Porque Dios es un Dios de sangre, un Dios de fuego, un Dios celoso. Vemos por ejemplo ahí Juan, cuando él ve a Jesús, Juan dice esto: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios del antiguo pacto no te quitaban el pecado, solamente Dios te perdonaba por una temporada. Pero escúchame, el sacrificio de Cristo, del Cordero de Dios, no solamente te perdonó, sino que quitó tu pecado, borró tu pecado. De acuerdo a tu fe y de acuerdo a tu mantenimiento, eso está en vos, eso está vigente en vos. Es tan grande lo que Cristo ha hecho por ti. Y mirar a tu vecino y la gente que nos ve a través de las redes sociales, del internet, empiece a valorar. Y mirar a tu vecino y decirle: valora lo que Dios ha hecho por ti. Fíjense por ejemplo que Pablo da un ejemplo del yelmo de la salvación, del casco de la salvación. No sé si tenemos ahí una foto del casco, para poder ilustrar, para que la gente pueda entender un poco. Ahí a Pablo se le reveló el misterio de la armadura de Dios. Él lo recibió en visión, en sueño. Se lo trajo un ángel o el mismo Espíritu Santo se lo mostró en visión. No lo sabemos cómo, pero Pablo recibió la revelación de la armadura. Ahora, fíjense que la armadura tiene varias piezas. Por ejemplo, tiene la espada del Espíritu que Dios muestra en simbología profética con la palabra. La espada es un arma de defensa y ataque. También vemos el apresto del Evangelio, que es el calzado del Evangelio. Es un arma de toma territorial para pisar los territorios. Ahí Pablo también dijo: por sobre todo tomad el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es un arma, diga conmigo, de protección contra los ataques del enemigo. Pero dice el yelmo, la salvación. ¿Dónde se coloca el casco? Diga conmigo, en la cabeza. Cuando usted va a subir encima de la moto, ¿qué se pone usted? Si usted es una persona inteligente, el casco. O si no, usted en un accidente puede perder la vida. Es tan tremendo, hay tantas cosas que ocurre cuando tenemos el casco puesto. Empezamos a ser gente centrada en el Señor. Cuando tenemos la salvación dentro, empezamos a ser gente centrada. Mirar a tu vecino y decirle: gente centrada. Por ejemplo, usted ve un letrero y ese letrero dice: curva peligrosa. Y hay testimonio de que mucha gente ya murió en accidente en esa curva peligrosa. Ahora, ¿el problema es la curva o el problema es usted? ¿Sabe qué pasa? La curva no es el problema. El problema es que cuando la gente llega a esa curva, hay un espíritu inmundo de muerte. Diga conmigo, de muerte. Un espíritu inmundo que causa accidente, que le entra al hombre y la mujer y le hace violar la regla de tránsito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escúcheme, cuando usted no tiene la salvación bien puesta, el casco de salvación bien puesto, cualquier accidente, cualquier circunstancia, cualquier doctrina te va a destruir. Te vas a terminar accidentando, quebrando, destruyendo, muriendo espiritualmente. Por eso diga conmigo, es tiempo de cuidar la salvación, de guardar la salvación. Este casco, diga conmigo, se pone en la cabeza. Los mayores ataques del enemigo, ¿dónde vienen? ¿Verdad? Ataques de pánico, ataques de depresión, ataques de epilepsia, ataques de miedo, insomnio, problemas de aprendizaje, ataques de temor, de retroceso, bloqueo mental, de doble ánimo. Si usted realmente tiene la salvación bien puesto, usted no va a sufrir de eso. Una señal de que usted está perdiendo la salvación, ¿quiere saber? Es que usted, siendo cristiano, está depresivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque
Si usted tiene el casco de la salvación acá adentro, usted va a tener la mente de Cristo. Usted no puede estar desanimado, usted no puede estar triste. A su nombre. Aunque vengan pruebas, usted va a recibir la aflicción, usted va a tener cierto contristamiento, pero escúcheme, el casco de la salvación cada rato te va a estar impartiendo el gozo. Y la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso es que usted ve que un verdadero cristiano, cuando más fuerte está la lucha, más le alaba a Dios, más le glorifica a Jesús, más exalta el nombre de su Dios. Tipo el apóstol Pablo, cuando estaba yendo a Roma, se levantó una tormenta llamada Euroclidón. Había como 200 personas dentro de la barca, todos se desesperaron y decían: vamos a morir, vamos a morir. Y el apóstol Pablo dice: tranquilos, hermanos, porque el ángel del Señor me visitó en una visión y no va a haber pérdida de vida, solo cosas materiales. La gente, escúcheme, que tiene el casco de salvación bien puesto, sabe que el Dios que le llamó tiene un día que le llamó, y un día que le llamó a servirle, y un día que le va a llamar a la eternidad, y no tiene temor a lo porvenir acá en la tierra, porque la base y la raíz del temor es el temor a la muerte. ¿Verdad? Ese es el día, es lo que más el ser humano, justamente el Señor me mostraba esto. Nadie quiere enfrentar el día de la muerte, pero cuando uno tiene, escúcheme, el casco de salvación, está dispuesto a enfrentar. ¿Cuántos dicen amén? Acordate que el que no quiere despegarse del espíritu de la carne, el espíritu quiere estar con Dios. Por eso es que Pablo dijo esto: ausente en el cuerpo y presente con el Señor. El que se aferra a tu espíritu es tu carne. Pero cuando tú tienes el casco de la salvación puesto, usted se empieza a volver una persona espiritual. Entiende que una persona en tránsito aquí está de paso, y usted vive una vida de fe, en victoria, en declaraciones de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo soy más que vencedor. Usted no tiene pensamiento de retroceso. Constantemente hay un ángel que te está avisando y te está diciendo: ese pensamiento no es de Dios, esa manera de pensar no es de Jesús. Te empieza a revelar la palabra: en esto piensa, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que agrada a Dios, todo lo que sea de buen nombre, en eso empiece a pensar. Es, diga conmigo, la operación de la mente de Cristo y del casco de la salvación aquí. Diga conmigo, en la cabeza. Pero muchos soldados, por causa de la prueba, se han quitado el casco y lo tienen en la mano y no en la cabeza. Y si el casco lo tenés en la mano en la guerra, está mal ubicado. Tiene que estar en la cabeza. A su nombre. Diga conmigo: hoy voy a volver a recuperar mi salvación, que tanto le costó a mi Señor. La voy a recuperar y no la voy a perder. Porque la salvación Dios no te quita. Aunque Dios te quita cuando ya hay reincidencia. Tú insistes, escúchame, en descuidar tu vida espiritual, en descuidar a Dios, entonces Dios en tu reincidencia determina borrar tu nombre del libro de la vida. Te lo voy a comprobar con la Biblia después. Amén. Entonces estamos delante de una problemática y de un tema que muy pocos quieren tocar, porque la gente que no quiere tocar este tema a profundidad, yo creo que sencillamente hasta está dudando de su salvación. Amén. La gente que está segura de su salvación, que tiene el testimonio de que es salvo, te lo va a explicar y te lo va a revelar realmente como Dios quiere que tú lo sepas, para que te empieces a preparar, a equipar, a cuidar, porque Cristo viene pronto. A su nombre. Si leemos un poco lo que dice la carta a los Hebreos, vamos a leer un poco lo que dice la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 2, verso 1
al 4. Dice, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Se dan cuenta lo que dice el apóstol Pablo? Con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener el casco de salvación puesto, porque por el oído te puede entrar cualquier doctrina que te haga creer que la salvación no se pierde. Amén. Pero hoy el Señor, diga conmigo, me va a equipar con la sabiduría de lo alto para que yo no sea engañado por el anticristo y por el espíritu de este último tiempo. Y me voy a preparar como un guerrero hasta que mi Cristo venga. Dice, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Qué dice? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí la palabra del Señor también dice en 1 Timoteo 4, 1, 2. Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿quién dice? El Espíritu Santo. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonio. ¿Qué es una doctrina de demonio? Por ejemplo, salvo siempre salvo, la salvación no se pierde. Esos son doctrinas de demonio. Por eso es que Pablo acá a la iglesia, a los hebreos, ¿verdad? A la iglesia que estaba ahí entre los hebreos, le da esta recomendación, le exhorta a no deslizarse. Porque estos días son finales y le da indicaciones que tengan mucho cuidado con las cosas que oyen. Mírale a tu vecino y decirle, atendé lo que te están enseñando, lo que te están dando de comer por ahí. Si hay alguien por ahí que te está diciendo al oído, porque Satanás es experto en hablar al oído a la gente, que la salvación no se pierde, ese es el diablo y ese es el anticristo. Entonces Pablo dice, es necesario que con más diligencia cuidemos lo que oímos. Discernimiento para no deslizarnos. Voy a darte un ejemplo sencillo de lo que significa deslizarse, tropezarse o desviarse del camino. ¿Cuántos cristianos ya se han desviado con este tema? La gran mayoría. Y estos son días donde tenemos que volver, diga conmigo, a la esencia pura del evangelio, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, una vez que te dio la salvación, te va a pedir cuenta de qué hiciste con esa salvación en aquel día. Si la perdiste, si la descuidaste. A su nombre. Ahora, es tan tremendo lo que dice acá, porque en el verso 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿De qué está hablando ahí el apóstol? Está hablando de las tablas de la ley que fueron escritas por los ángeles. 613 leyes ahí en el monte Sinaí. Vinieron los ángeles y escribieron en tabla de piedra y se la entregaron a Moisés. Y el Señor dice acá, bien claro, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ahí nos está hablando de la gente del pueblo de Israel que en el desierto se rebelaron contra Dios. Vemos por ejemplo el caso de Coré y compañía. Vemos de Coré, Abiram, gente que eran del pueblo del Señor, pero porque no se animaron a seguir una sana doctrina, la tierra le terminó tragando. Vemos por ejemplo el caso de muchos pueblos de Israel
que salieron de Egipto y fueron al desierto, y ahí en el desierto fueron probados, pasaron por el fuego, pasaron por las aguas y empezaron a tener actitudes de queja, de chisme, de murmuración. Muchos que no llegaron a la tierra prometida, sino que terminaron muertos, tragados por la tierra. La palabra dicha por los ángeles tuvo justa retribución. ¿Me están entendiendo, hermanos? Si en el antiguo pacto Dios fue severo, hubo gente que murió por descuidar su salvación, ¿cuánto más nosotros que somos del nuevo pacto? ¿Cuánto más nosotros que pertenecemos al último tiempo y somos participantes de los poderes de este siglo y del Espíritu Santo? Si en los tiempos de Moisés Dios fue severo, en estos tiempos va a ser más severo con aquellos que descuidan esta salvación tan grande. Mírale a tu vecino y decirle: esto no es un juego. Amén. Ahora, dice ahí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y no vas a escapar, porque va a venir el juicio de Dios sobre aquel que descuida la salvación. Amén. Mírale a tu vecino y decirle: fuiste lavado una vez por su sangre, 2 veces no. Y si descuidas el precio de Jesús, no vas a tener escapatoria. Hoy es el día de arrepentirte y alinearte de vuelta a Dios. En conducta, en pensamiento, en actitudes, en todas las áreas. Porque a santidad Dios nos llamó. Y mejor dicho, a santificación. Eso quiere decir que día a día vas a tener que ir muriendo, como dijo el apóstol Pablo. Todos los días yo muero. Ir determinándote voluntariamente a morir a las cosas del mundo, a los placeres de la carne, a lo que no le agrada a Dios, a la grosería, a los malos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es que anda por ahí? Usted se dice cristiano y aún sigue saliendo grosería de su boca. Diga conmigo: espíritu, alma y cuerpo debe ser hallado irreprensible para el día del Señor. Fuerte. A su nombre. Ahora, atienda bien aquí, dice: una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. El Señor vino a anunciarnos la salvación por medio de su obra en la cruz, ¿verdad? También Jesús, cuando llegaba a los territorios, decía: arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Jesús era la salvación. Él anunciaba la salvación, que Él mismo era la salvación, ¿verdad? Después dice: y confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? Los testigos, los 12 apóstoles. No solamente los 12 apóstoles, sino también los que fueron llamados al ministerio apostólico ahí en el libro de los Hechos. También los apóstoles de este tiempo. También todos aquellos que recibieron esta palabra. Hechos capítulo 1 verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. A su nombre. Entonces diga conmigo, dice: confirmada por los que oyeron, los testigos. Tú también, cuando vas a tu casa y le hablas a Cristo de alguien, eres un testigo que está comunicando el Evangelio, anunciado por el Señor y por los testigos. Y después dice: y testificada por Dios mismo, juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros. ¿Qué es lo que ocurre cada domingo aquí? Señales, prodigios y diversos milagros. Ese es el testimonio del Padre. Es el testimonio de Dios de que hay salvación. Cuando usted está viendo a alguien siendo sanado, siendo liberado, siendo tocado por el Espíritu Santo, una profecía que está viniendo de parte de Dios, usted tiene que darle gloria a Dios, porque ese es Dios dando testimonio de que hay almas que se están yendo al cielo. Aplauda al Señor. Y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esta es la impartición que uno recibe. Usted vino borracho, usted vino del mundo drogadicto, usted vino del mundo
escúcheme, maleducado, pero vino a Cristo. Cristo lo liberó de sus pecados. Y no solamente eso, le repartió el Espíritu Santo, le comunicó un don, le dijo al apóstol: impónele la mano, que este el día de mañana será mi profeta, este será mi evangelista, este será mi siervo, este me servirá. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda al Señor. Entonces el Señor dice, lo testificó el Señor, habla por Jesús, los que oyeron, el mismo Padre con señales, prodigio y maravilla dentro de la iglesia, y testifica también la impartición que cada uno ha recibido. Hoy día hay gente que antes era drogadicto, antes era ahí en el mundo se dedicaba a cosas malas. Hoy día su nombre es pastor. Hoy día su nombre es hombre de negocio. Antes no tenía nada. Entonces, si tantas cosas Dios ya mostró para testimoniarte y mostrarte esta salvación tan grande, ¿cómo vas a escapar si la descuidas? ¿Cómo vas a escapar si descuidas esta salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Difícil, porque después de tanta bendición, rechazás la salvación. Es una señal nada más, mi hermano, de que sos mal agradecido. Amén. Santo Dios de Israel. Mirar a tu vecino y decirle: hoy el Señor te va a ministrar de una manera poderosa por medio de este mensaje. Bueno, Apocalipsis capítulo 3. Le voy a explicar acá lo que pasó con la iglesia de Sardis. Sabemos que el apóstol Juan tenía un ministerio bastante extraordinario. Él tuvo la gracia de ser enviado por Dios para comunicar el evangelio en Asia, a las 7 iglesias que estaban en Asia. Amén. Y a una de las iglesias acá que él le comunicó el evangelio, la iglesia de Sardis, dice el capítulo 3, verso 1. Escribe a Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vive pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no, vela vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Ahora, ¿saben qué significa Sardis? Sardis significa aquellos que salieron fuera. Repita conmigo: aquellos que salieron fuera. Pero no es que salieron fuera del mundo, sino que salieron fuera de la salvación. Sardis significa aquellos que salieron fuera, o sea, fueron salvos y se desviaron. Vuelvo a repetir eso. La palabra Sardis significa aquellos que salieron fuera. Quiere decir que si tú, siendo salvo, estás adentro del reino de Dios, tu nombre está inscrito en el libro de la vida, y de la noche a la mañana por un delito podés salir fuera del reino, fuera de los poderes de este siglo, del Espíritu Santo, fuera de las bendiciones. Prácticamente significa: Dios lo echó fuera. Mírale a tu vecino y decirle: con la salvación no se juega. No, Señor, no se juega. Es el último tiempo. Y por eso es que tenemos que atender bien a lo que oímos. Ahora, vemos cuando arranca
el mensaje a la iglesia de Sardis, el Señor dice: escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor principal o el responsable que Dios pone en la iglesia. En este caso, el ángel de la iglesia, acá en Avivamiento, le toca al apóstol José. Yo soy el ángel de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque Dios habla con sus pastores. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas de Dios en su mano. Dice la palabra que Dios tiene en su mano los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Son los 7 pastores de las 7 iglesias. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Es lo que habló el profeta Isaías ahí en el capítulo 8 de su libro. Que son las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Le digo 3: Espíritu de Jehová, Espíritu de consejo, Espíritu de poder. Hay 7 manifestaciones más. Entonces, de esta manera, cuando Dios se comunica a Sardis, le está diciendo: nadie hay más listo que yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Sardis recibió el mensaje de una manera teológica, de una manera de la letra, pero espiritualmente no lo aplicó. ¿Cuánta gente hay que conoce la palabra, que conoce el mensaje de una manera teórica, teológica, pero su vida espiritual la tiene muerta? ¿De qué te sirve conocer Biblia de Génesis y Apocalipsis si tu vida espiritual está muerta? A su nombre. Por eso es que hay mucha gente, aún dentro de la iglesia, que está cuestionando el poder de Dios. ¿Será que eso es de Dios? ¿Será que esa sanidad es de Dios? ¿Será que eso es montado? Siendo que la palabra de Dios misma dice que es Dios testificando de que en esa iglesia está el Salvador. Cuando alguien se sana, se libera y hay manifestaciones del poder de Dios. A su nombre. Evidentemente nos muestra el Señor que Sardis recibió de una manera teológica el mensaje, pero no espiritual. No recibió para una transformación de vida. A su nombre. Escúcheme, también representa esto, que la iglesia, diga conmigo, tibia, o la iglesia, escúcheme, que se cree cuestionadora del poder de Dios. Mucha teología, pero cero Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen esas iglesias, hermano? Donde usted ve mucha palabra de Dios, pero cuando la gente se cae dice: no, eso es demonio. Amén. Acá en el Paraguay tenemos la iglesia de Sardis. Y pastores muy conocidos en este país son la iglesia de Sardis. ¿Por qué? Porque excelentes exégetas del evangelio, excelentes teólogos, pero cero Espíritu Santo. Dios te está llamando, pastor, ángel de la iglesia, a arrepentirte. ¿Por qué le está mintiendo a la gente? Predicando solo palabra. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? A su nombre. Entonces, Señor, diga conmigo, vino de una manera exhortando. Yo tengo a los 7 espíritus de Dios en mi mano, muchachos. Tengo a los 7 pastores en mi mano, muchachos. No pueden ser más listos que yo. Por más que conozcan Biblia de Génesis y Apocalipsis, no son más listos que yo. ¿Cuántos conocen esos ministros, esos cristianos? Vamos ahí al griego tal. Vamos a ver la etimología de tal palabra. Vamos, está bien, hermano, buscarle el hebreo, el griego, la etimología, todo. Yo también lo hago, está bien. Está bien. Pero escúcheme, de eso no se trata el evangelio. Pablo bien lo declaró: la letra mata, el espíritu es lo que le da vida a la letra. Si el Espíritu Santo es el que, si no es el Espíritu Santo el que te empodera para predicar, la letra no va a tener sentido, va a ser un mensaje muerto. Por eso es que vos vas a las iglesias y los ministros te predican un buen mensaje, pero la gente sale igual. No sale tocada, no sale transformada, no sale con ganas de cambiar. ¿Por qué? Porque pura teología, hermano.
y cero Espíritu Santo. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia de Sardis: ustedes conocen Biblia, pero están a puntito de perder la salvación. Ustedes conocen Biblia y este es el nombre de ustedes. Tienen nombre de que vive, pero en realidad lo que están es muerto. ¿Cuántos cristianos tienen nombre de cristiano? ¿Verdad? Vos le veas a alguno por ahí vagabundo tomando, escúcheme, ahí en la discoteca, ¿verdad? Hermanas ahí en el mundo dándole placer a su carne, y le pregunta: ¿de dónde sos? Yo soy de la iglesia. ¿Sos cristiana? Sí, yo conozco a Cristo. Chiqui. Hipócrita. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. Pero que sea hipócrita, nosotros no tenemos por qué. Vos podés venir a la iglesia, podés estar acá con tu miles de pecados, pero en realidad para Dios es hipocresía lo que está haciendo. Una doble vida. Haga así, ¿verdad? Los martes de espiritualidad, conoce Biblia de Génesis y Apocalipsis, y domingo de tunchi. Diga conmigo: hay que empezar a cambiar. Usted tiene que empezar a cambiar. La salvación se puede perder. Usted no puede, hermano, burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado a su nombre. Por eso ahí en el verso 2 le dice a la iglesia de Sardis el Señor: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando se colocaba el carnero para el sacrificio en el antiguo pacto, al carnero se le ataba, porque el carnero por inercia hacía esto cuando se le iba a matar, para que no se escape. Y el Señor dice: afirmate bien a los cuernos del altar, atate bien al altar de Dios y afirma lo que falta morir. Porque si tú te dices ser cristiano y aún eres discotequero, si tú te dices ser cristiano y aún te gusta la marihuana, si tú te dices ser cristiano y aún te gusta el trago, si tú te dices ser cristiano y aún baila el reggaetón, escúchame, mi hermano, tú todavía corres peligro de perder tu salvación. Afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tu obra perfecta, dice Dios. Quiere decir que estás obrando, estás sirviendo, pero no es perfecto. Pero no está mal también lo que estás haciendo. ¿Me están entendiendo? Porque por ahí se levanta: ay, ¿por qué estás sirviendo en la iglesia si yo la encontré en la disco aquel? A su nombre. No ha hallado, no está perfecta su obra. Tiene cosas que morir. Así que cuando usted viene a la iglesia, antes de querer mirarle, escúcheme, la paja al hermano, examinate vos primero la viga que tenés. ¿Cuántos dicen amén? Déjale al apóstol que venga con el palo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Jesús. Decirle: te amo, Jesús. Gracias por la palabra. Y acá en el verso 3 el Señor le dice claro: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. A los cristianos Sardis, ¿qué le dice? Acuérdate de lo que has recibido y oído. Las imparticiones. Hay gente que son mega discotequeros, hermano, mundanos, y hablan en lengua. ¿Sí o no? ¿Conoce usted alguno? Acuérdate pues de lo que has recibido, un don espiritual, y lo que has oído, el mensaje del apóstol, del Espíritu Santo a través del apóstol. Acuérdate lo que recibiste, el don que tenés para servir a Dios y lo que has oído, y guárdalo. Diga conmigo: hay que guardarlo. Y arrepiéntete pues, si no vela vender sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La muerte te puede sorprender en cualquier momento, o Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Estás preparado para ir con el Señor? Y si no estás preparado, afirma las cosas que hay que morir.
Si tu obra no es perfecta, empieza a afirmar las cosas para morir. Y empezar a perfeccionarte en Dios, porque Cristo viene pronto. Nadie es dueño de su vida. Nadie es el dueño del día, de la hora de su muerte. ¿Me están entendiendo? A cualquiera le puede sorprender la muerte. Y usted tiene que estar preparado. Y ahí en el verso 4 el Señor dice: pero tienes algunas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Siempre en medio de gente que malentiende a Dios y malinterpreta a Dios, y gente que mal enseña a Dios, siempre hay gente buena, gente que realmente es justa, gente que realmente está orando. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo vestiduras blancas, porque son dignas. Y a cada 3, diga conmigo promesa. Número 1, el que venciere será vestido de vestidura blanca. Eso está hablando de la salvación. Número 2, dice el Señor: su nombre no será borrado del libro de la vida. Quiere decir que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. El que creó el lápiz también creó el borrador. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Dios que creó el lápiz también creó el borrador. El mismo Dios que te escribió en el libro de la vida también te puede borrar. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Otra tercera promesa. Quiere decir que si nos descontaminamos y cuidamos y guardamos nuestra salvación con temor y temblor, hermanos, ¿saben qué hace el Señor? Te voy a dar la tercera promesa. Esa parte es lo que me impacta. No voy a profundizar en todo, solo el tercero. Confesaré tu nombre, dice Cristo, delante de Dios y delante de sus ángeles. ¿Y usted sabía que el apóstol es también ángel de la iglesia? Quiere decir que el mismo Señor le va a decir a Dios: Ramón, Gustavo, Sabrina se están comportando bien, tienen la salvación intacta. Y también Dios le va a revelar al apóstol que tienes un buen testimonio delante de él. El apóstol sabe quién es salvo y quién no, porque el Espíritu Santo da testimonio a los ángeles de la iglesia quiénes son salvos y quiénes no. Por supuesto, yo no te voy a ir a decir no eres salvo. Voy a soltarte el mensaje siempre, por si quieras escuchar, por si quieras arrepentirte. Si quieres sinceridad, también te lo puedo decir. Amén. Impresionante esa tercera promesa. Dice: confesaré, ¿verdad?, tu nombre delante de Dios y delante de los ángeles. Los ángeles, hermanos, son los ángeles espíritus ministradores, pero también es el pastor de la iglesia. Varias veces yo me encuentro en sueños y le veo a la hermana tal, al hermano tal. El Señor me dice: ora por él porque está a punto de perder su salvación. Amén. Imagínense la tarea, pastor, acá los pastores que están, que tenemos, los que cuidamos la grey de Dios. Por eso es que dice la palabra que nosotros los pastores damos cuenta ante Dios. Por supuesto, por los que están registrados. Los que se fueron, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. Sardis también significa el evangelio sin compromiso. La gente, hermano, que no tiene compromiso con Dios, son gente que la salvación no la tiene fija. La gracia falsa, la mundanalidad, el libertinaje, la falsa doctrina, el evangelio light. Dios no corrige, Dios es amor. ¿Cuántos ya escucharon ya ese tipo de mensaje? Yo he escuchado mensajes que Dios no corrige, que Dios es amor. Siendo la palabra dice en el libro de Hebreos que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Escúcheme, usted no ha venido a pares de sufrir, hermano. Usted ha venido a la casa de Dios. Y Dios es fuego consumidor. Y cuando usted está fallando le va a meter látigo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pero apóstol, Cristo sufrió los látigos por mí. Sí, sufrió por ti para que seas salvo. Pero después de que fuiste salvo y fuiste registrado, tenés que comportarte. Porque si te mal comportás, escúchame, el Padre no va a tirar los látigos más sobre su hijo, sino sobre vos.
A su nombre. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo castiga, lo disciplina, lo pone en penitencia. Eso lo hace Dios. Y saben que un castigo a veces te quita cosas por un tiempo. Por eso es que hay muchos llorando, ¿verdad? Y dice, ay, ¿por qué no me devuelve el esposo? Ay, ¿por qué no me devuelve la plata? Ay, ¿por qué la financiera no me reconoce el crédito? ¿Por qué? Por un tiempo te está poniendo una disciplina. Hasta que Dios se dé cuenta que no sos quejón, que guarda tu salvación por sobre todas las cosas materiales. Entonces Dios dice, no, este ya no se pierde más. Entonces, Miguel, Gabriel, soltarle el F. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Mírale a tu vecino y decirle, Dios es tremendo. Entonces está quedando bien claro si la salvación se pierde o no se pierde. Más claro que el agua. Usted no me va a decir después, hermano, no, pero no es bíblico. Todo lo que te estoy diciendo es bíblico. Estoy usando la Biblia. Ni tampoco nadie, ningún teólogo puede venir a decirme que no es bíblico, porque es bíblico. A su nombre. Vemos, por ejemplo, también otro caso, ahí en Apocalipsis 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vemos, por ejemplo, esta iglesia, hermano. Una iglesia para mí extraordinaria. Tenían dos habilidades que para mí son las número uno que tiene que tener la iglesia. Por ejemplo, tenía esta habilidad, diga conmigo, de trabajar. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tus obras postreras son mayor que la primera. Yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia. Una iglesia trabajadora. Amén. ¿Le parece avivamiento? ¿Cuántos dicen amén? Dígame, una iglesia trabajadora. Número 2, tenía un discernimiento extraordinario. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, le dice el Señor. Imagínate las virtudes, tenían discernimiento, eran trabajadores. Pero acá el Señor, cuando se presenta a ellos, le indica algo. Diga conmigo, le indica algo. Escribe al ángel de la iglesia, ya le enseñé al pastor en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano, en su diestra, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Miren, ¿verdad? La gente dice, ¿por qué el profeta tiene un candelero ahí? Le explico. Significa las 7 iglesias. Amén. Del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, las 7 iglesias del Señor. El que anda en medio de los candeleros, míreme. Recorro por la iglesia del pastor tal, por la iglesia del apóstol. Me voy a Asia, me voy en la iglesia del apóstol tal, del profeta tal, del pastor tal. La recorro y tengo en mi diestra a los 7 pastores. ¿Saben qué significa eso? ¿Quieren saberlo? Eso significa que Dios le está queriendo decir a la iglesia, nadie se escapa de mí. Yo estoy viendo todo lo que ustedes están haciendo. Y encima tengo a sus pastores en mi mano. El apóstol está en mis manos y la iglesia está en mi mano. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, a Dios no se le escapa nada. La palabra de Dios dice que los ojos de Jehová atalayan la tierra. El Señor está observando todo. Tiene un don de ciencia extraordinario. Hasta el último detalle no se le escapa al Señor. Entonces el Señor le dice, como Dios conoce todos los detalles, bien, son trabajadores, tienen un discernimiento acertado. Sus obras postreras son mayor que la primera, le dice a la iglesia de Éfeso. Prácticamente le muestra todo lo bueno. Pero en el verso 4 le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
A su nombre. Y ahí en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído, pues si no vendré contra ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiera arrepentido. ¿Qué quiere decir eso? Te voy a quitar la iglesia. Por eso es que la iglesia en el tiempo de COVID, ¿cuánta iglesia se cerró? Amén. ¿Cuántos pastores perdieron la iglesia? Dios puede cerrar la iglesia de la noche a la mañana cuando a Él se le cante la gana. ¿Saben cuándo? Cuando el ángel de la iglesia o la gente de la iglesia pierda su primer amor. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Entonces, que si Dios te quite la iglesia y que caiga de tu primer amor es señal que también perdiste tu salvación. ¿Quién era la iglesia de Éfeso? ¿Quieren saber? La iglesia de Éfeso. Vemos por ejemplo ahí Pablo escribiendo a los efesios. A la iglesia de Éfeso se le reveló las bendiciones espirituales. Se le reveló el espíritu de sabiduría y revelación. Se le reveló el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A la iglesia de Éfeso se le reveló la nueva vida en Cristo. A la iglesia de Éfeso se le reveló de cómo Cristo y su iglesia se deben someter a Cristo. A la iglesia de Éfeso se le reveló el misterio de la armadura de Dios. Y acá está lo más fuerte. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios 6:24. Lea lo que dice Efesios 6:24. Efesios 6:24. Dice la palabra del Eterno: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Quiere decir que a la iglesia de Éfeso se le reveló un amor inalterable hacia Dios. Amén. Y a esa iglesia que tenía un amor inalterable, que por más, escúcheme, que se le levantaba el diablo, por más que se le levantaba falsos apóstoles, por más que pasaba prueba, se mantenía orando, alabando a Dios, sirviendo a Dios. A esa iglesia de la noche a la mañana se deslició, perdió su salvación, se enfrió. Hermanos, es tiempo de volver a hacer las primeras obras. Hay gente, me da testimonio el Espíritu Santo que me está viendo y que está aquí, que perdió la pasión por orar, por servir a Dios, por buscar a Dios, por estar en la presencia de Dios. Volvete a tu primer amor. Te entró un espíritu engañador que te empezó a trabajar en tu carne y te empezó a meter un espíritu de pereza. Empezaste a venir a la iglesia por rutina. Empezaste a hacer las cosas por rutina. Te entró un espíritu de monotonía. Hoy el Señor dice: acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor le da una promesa extraordinaria a la iglesia de Éfeso. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. El que se mantiene fiel hasta la muerte, firme predicando el evangelio, lleno del Espíritu Santo, predicando la sagrada escritura, sirviendo a Dios, ganando almas. Escúcheme, hay una promesa: va a comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. A su nombre. ¿Por qué le da esa promesa? Porque estaban en muerte espiritual. Amén. Dios a muchos que están muertos espiritualmente, que han perdido ya su salvación por deslizarse, le está dando esa promesa. Comerás del árbol de la vida si te mantiene, hijo. Si te mantiene, hija, comerás del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está el árbol de la vida? En el medio del paraíso de Dios. Hay una revelación profunda. Un día de esto le vamos a hablar. Amén. Usted está aprendiendo. Vemos ahí en Mateo 25. Estoy percibiendo que hay gran número de naciones que se están conectando ahora. Compartan este vivo.
Vemos por ejemplo la parábola de las vírgenes. Siempre nos han mal predicado esto. Nos han mal informado a Cristo en este mensaje. Pero hoy le voy a revelar para quién es este mensaje. Dice ahí la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara. Diga conmigo lámpara. Lámpara significa palabra de Dios. Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensata tomando su lámpara no tomaron consigo aceite. Mas la prudente tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo, salí a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y la insensata dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y ahí más adelante habla de que vino el esposo y se llevó a las vírgenes prudentes. Ok. La parábola de las vírgenes es un mensaje directo para la iglesia. No es para el inconverso. El inconverso no tiene nada que ver acá. Quítale de acá al inconverso, ¿ok? Ni le quieras predicar al inconverso esto. Es un mensaje para la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos acá 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron lámpara y tomaron aceite. Las imprudentes, ¿qué hicieron? Tomaron solo lámpara. Amén. Solo lámpara. No tomes solo lámpara. Mírale a tu vecino y decirle: no tomes solo lámpara, porque te puede ir mal. ¿Qué significa eso? Que hay cristianos que en la iglesia solamente tienen lámpara, pero no tienen aceite. Cristianos que tienen teología, pero no están llenos del Espíritu Santo. Cristianos que conocen Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero no tienen el poder de Dios. Cristianos, escúcheme, que conocen la Torá, escúcheme, conocen libros y libros y libros, pero su vida de oración es seca. Su vida de intimidad con Dios es seca. Su vida de relación con Dios es seca. Ellos no conocen de monte. Ellos no conocen de ayuno. Ellos no conocen de lo que es ver un ángel. Ellos no conocen lo sobrenatural de Dios. A su nombre. Solamente lámpara. Pura palabra. Cero espiritualidad. Entonces el Señor, cuando vino, se llevó a la que tenía lámpara y a la que tenía aceite. A los que tenían, diga conmigo, revelación de la Biblia, conocían Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero a la par también eran llenos del Espíritu Santo. A la par también vigilaban, a la par también ayunaban, a la par también no cuestionaban a Dios. Aleluya, a la par también cada domingo estaban presentes para recibir el toque del Espíritu Santo a través del ministro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gente que viene a los cultos cada domingo y paga el precio, viene a los que venden el aceite, que son los hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, que en cada llamada al altar te dicen: ven a recibir un toque. ¿Cuántos dicen amén? La Virgen es prudente. Invirtieron su vida en conocer a Cristo y también en orar y también en congregar. Las imprudentes, pura teología. Como muchos pastores en este país, pura letra a su gente. Pero la gente está más muerta que el diablo en la iglesia. Muchos ministros en este país que prohíben el hablar en lengua dentro de la iglesia. Hijos del diablo. A eso es lo que viene el Espíritu Santo a decirle: escribe al ángel de la iglesia. Dios le está hablando a los pastores, escúcheme, de la iglesia. Dios le está hablando a los pastores de la iglesia acá en Paraguay y en Sudamérica, en Latinoamérica. Es tiempo de volver a la palabra y es tiempo de volver a orar. Es tiempo de volver a la palabra y es tiempo de volver a ser lleno del poder y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es un mensaje para la iglesia. Las vírgenes imprudentes representan los cristianos
que tienen Biblia y que piensan que van a ser salvos, pero hace rato ellos ya perdieron la salvación. Las vírgenes imprudentes significan los cristianos que piensan que porque conocen Biblia de Génesis y Apocalipsis, ellos su nombre siguen anotado en el libro de la vida. Hace rato ya perdieron la salvación. Solo las vírgenes imprudentes que solo tienen lámparas, significa el cristiano que conoce Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero le gusta la farra, le gusta la inmoralidad, aún tiene un amante, aún tiene cosas ocultas, aún anda en inmoralidades sexuales, aún practica pasiones desordenadas. Ahí que bajaron los amén, me parece. Me parece ahí que bajaron los amén. Las vírgenes imprudentes. Espectacular. Vos te sentás a hablar con ellos, hermano. Una noche le vas a escuchar hablar de Biblia. Pero si Cristo viene, capaz te va a vos que le está escuchando menos ellos. ¿Cuántos dicen amén? Yo le estoy hablando desde dos puntos de vista, mi amado. Yo no soy un cualquiera. Me lo ha dado testimonio el Señor. Y el Espíritu Santo que vive en mí me lo da testimonio cada día. Yo soy una virgen prudente. Yo conozco la palabra y sé lo que es buscar a Dios. Y sé lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y sé lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que vengo a impartirte hoy de parte de Dios. Una vida en las alturas. Una vida en lo sobrenatural. Una vida conociendo a Dios en la palabra. Y también siendo lleno del Espíritu de Dios. A su nombre, apláudale fuerte, 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 fuerte. Que oiga Satanás, que oiga que hay almas que se están salvando. A su nombre. Mateo 22:10. Retroceda ahí 3 páginas. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Diga conmigo el culto. Repita, el culto. Está hablando del culto del Señor. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cuántos creen que en cada culto viene el Señor? Viene a fichar a ver qué está pasando en la iglesia. ¿Cómo está aquí? Ahora mismo está aquí él. Dice el 11, 12. Y le dijo, el 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Diga, hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pie y de mano y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Esta es una parábola que Jesús refirió acerca de una fiesta de boda, de las reuniones de culto. Acá el Señor da una orden a sus siervos a convidar. En este caso, ¿verdad? Es un sentido alegórico, está hablando del pueblo de Israel. La palabra dice que a los suyos él vino, mas a los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no recibieron a Cristo. Por ende, la salvación pasó a los gentiles. Amén. Y bendito Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor dice a los siervos, vayan y tráiganme la gente porque yo quiero que se llene mi casa. ¿Qué quiere el Señor? Tráiganme los paralíticos, los cojos, los endeudados, los pecadores, que se llene mi casa. Conviden a la gente. Los siervos fueron, hicieron el trabajo, se llenó la casa. Y dice que el Señor sale. ¡Wow! Se llenó la casa, bienvenido muchachos. Y de repente mira al Señor allá en el fondo. Había un personaje que no estaba vestido de bodas. ¿Quién es el personaje que no está vestido de boda? Aquel hijo de Dios que perdió su salvación dentro de la iglesia. ¿Cómo es eso, profeta? ¿Cómo es eso, apóstol?
Evidentemente no son los convidados, porque los pecadores, los convidados que vienen. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que vengan a su casa. No importa que esté en droga, que esté en vicio, no importa cuál sea tu pecado, Él quiere que venga, porque acá Él te va a dar la solución a tu problema. Quiere decir que tampoco eran su siervo. Ese que no estaba vestido de boda es aquel que ya hace mucho conoce a Dios, que ya su nombre está escrito en el libro de la vida, que ya hace rato el pastor le llamó al servicio, pero nunca tomó un compromiso con Dios. Ay, un amén nomás por ahí, Dios mío. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor te dice: ¿querés mantener tu salvación? Viva. Ponete a hacer algo para mí. Solamente los que estaban de vestido de boda eran los siervos. Amén. Quiere decir que esa persona estaba ahí como un vagabundo, espíritu de vago. Yo vengo a profetizar que Dios va a quitar el espíritu de vago de mucha gente aquí. Ya hace mucho que te llamó el Señor al servicio, ya te llamó a que hagas algo para Él, ya te dijo: vas a servirme en la alabanza, vas a servirme en esto, en aquello, y seguir jugando con tu media verdad a ser cristiano. Es tiempo de tomar compromiso con Dios. Lo más triste es nadar tanto para morir en la orilla, ¿verdad? Hay mucha gente que va, ¿verdad? Ya está su nombre escrito en el libro de la vida, y por no tomar decisiones y determinaciones, al final se va a encontrar que el Señor le va a decir en aquel día: no te conozco. Fulano estaba registrado, ahora ya no. Ya no te registro. Diga conmigo: nuestro Dios es Dios fuego consumidor. Fuego consumidor. Vemos por ejemplo ahí cuando el Señor llega a ciertas ciudades. En Lucas 15, si leemos, dice la palabra del Señor: estoy sintiendo que se están conectando mucha gente, y voy a hacer después la oración de fe, y mucha gente va a entregar su vida a Cristo y van a ser salvas. Dice, Lucas 15, 8, habla de la parábola de la moneda perdida. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no se enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Diga conmigo: los pastores, por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? Acá vemos el caso de una mujer que se le perdió una dracma, una moneda, dentro de la casa. No dice fuera de la iglesia. ¿Dónde? ¿Cuántos hay muertos espiritual dentro de la iglesia? ¿Cuántos hay que ya perdieron su salvación dentro de la iglesia? Entonces la mujer, símbolo de la iglesia, se pone a buscar la moneda. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con este mensaje? Salimos a buscar la moneda. ¿Qué estamos haciendo con este mensaje? Salimos a buscar lo que se perdió. Hay gozo cuando encontramos de vuelta a aquel pecador, aquel hijo, aquella hija de Dios que conocía, que conoce la palabra, pero está en muerte espiritual, que se le fue el primer amor. Hay gozo en los cielos y delante de los ángeles de Dios cuando hay un arrepentimiento de ese tipo de persona. Cuando ese tipo de persona que está jugando a dos aguas con Dios se arrepiente de verdad, Dios se goza demasiado, porque hay un alma que toma una determinación en el reino. Y este mensaje, mis amados, no es para la gente que está afuera, es para la gente que está adentro. ¿Cuántos pastores que ya no están predicando guiados por Dios? ¿Cuántos hijos, hijas de Dios que solamente vienen por rutina y hace rato ya se le apagó ese primer amor por el servicio a Dios? Hace rato ya está en una muerte espiritual. Si Cristo te llega a sorprender,
En esa manera ocurrirá contigo lo que dice ahí en Mateo. Uno será tomado y otro será dejado. No te vas a ir con el Señor en el arrebatamiento. Por eso es que hoy proféticamente volvemos a levantar del piso esa moneda que se había caído. Esos hijos que conocen a Dios, esos familiares que conocen a Dios, esos siervos que conocen a Dios, que están en muerte espiritual, lo volvemos a levantar con este mensaje y se van a levantar de vuelta a servir al Dios Todopoderoso con fuerza. ¿Cuánto dicen amén? Aplauda a Cristo. Lucas capítulo 10. Retroceda ahí unos 3 párrafos. Ahí, 10, 13. Halle sobre la ciudad impenitente. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo a través del ministerio del apóstol? Está visitando las ciudades. Amén. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Encarnación. Espero que no pase eso. ¿Cuántos dicen amén? Ay de ti, Lambaré. Espero que no pase eso. Ay de ti, Argentina. Espero que no pase eso. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Que si en Tiro y en Sion se hubieran hecho estos milagros que se han hecho en vosotros, en vosotras, tiempo ha que sentadas en el silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sion que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el Hades será abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. En otro texto dice, si en la ciudad de Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho estos milagros, tiempo hubiesen tenido para arrepentirse. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando Él visita una ciudad con un mover de Dios, usa un apóstol, Él hace milagros, señales, maravillas, las almas se convierten. ¿Qué espera Dios después? Diga conmigo, arrepentimiento. Fruto de arrepentimiento, dijo Juan. Hacé fruto de arrepentimiento. ¿Y qué es el fruto de tu arrepentimiento? Servicio. Venir a orar, congregar, servir a Dios. Pero ¿qué pasó con Tiro y Sion, con Sodoma y Gomorra? Ellos no tuvieron la oportunidad de conocer lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué usted está viendo hoy? Un mensajero que le predica el fin de los tiempos. Un mensajero que le está mostrando señales, prodigios y maravillas de Dios. Ellos no tuvieron la oportunidad que tú estás teniendo hoy. Pero ¿qué dice el Señor? A estas ciudades le está dando una advertencia. Ciudades que Él visitó como Corazín, Betsaida, Capernaum. Dios cuando los visitó los levantó hasta el cielo con su poder. Pero escúcheme, ellos no cuidaron su salvación. Ellos descuidaron su salvación. Y después en una vuelta Jesús ya viene y le anuncia juicio. En el día del juicio a Sodoma y Gomorra será más tolerable su castigo que para ustedes, porque ellos no tuvieron oportunidad y ustedes sí, de escuchar el evangelio. ¿Qué le quiero decir, mis hermanos que están acá presentes? En el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, para esa gente que no tuvieron oportunidad de escuchar el mensaje, que para ustedes, si no se arrepienten y no empiezan a hacer fruto de arrepentimiento. No hay que jugar con la salvación. Si usted se apaga en el Espíritu Santo, por eso es que dice la palabra, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Si usted se apaga en el Espíritu Santo, mi hermano, en aquel día, yo le voy a decir algo, más tolerable va a ser el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. Quiere decir que Dios va a ser menos severo con ellos, pero con ustedes va a ser maduro. Porque ustedes tuvieron la oportunidad de que un apóstol vaya al monte, ayune, se mate una semana prácticamente, escúchame, sin comer mucho, haciendo vigilia, sufriendo ataque del enemigo. Y encima tiene que venir a predicarle 1 hora y media de la salvación.
¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor le está diciendo, ustedes que tuvieron esta bendición de escuchar mi mensaje a través de los siervos, si no toman determinaciones, yo voy a ser más justo en aquel día con Sodoma y Gomorra que con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Con Dios no se juega. Dios es amor, Dios es tierno, todo lo que sea, Él nos ama. Pero si tú no quieres empezar a corresponder a Dios con fruto de arrepentimiento, mi amado, hay un problema. Cuida tu salvación con temor y con temblor. El proceso, repita conmigo, el proceso es el aseo personal de Dios para mantenerte salvo. Amén. Así que si hay gente acá que está a punto de perder la salvación, le profetizo procesos. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí en el libro de Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Dice. Zacarías 13. Le voy a leer desde el verso 9. Desde el verso 8 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderá más de la tercera, ¿verdad? Y dice, y quedará en ella. Y meteré en el fuego, ¿qué va a hacer el Señor? A la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Dice la palabra ahí también en Mateo 3. Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua, dijo Juan, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Primera de Pedro 4. Le estoy dando todo fundamento bíblico. Aleluya. Para que en el día del Señor usted no se excuse. ¿Cuántos dicen amén? Padecimientos como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Saben? Si usted me pregunta ahora, apóstol, ¿cómo yo puedo mantener mi salvación? Pregúnteme. Te voy a decir cómo Dios te va a ayudar. Un proceso, una prueba. Y tener que pasar la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Vas a tener que padecer ciertas circunstancias y ahí tu fe es probada. Diga conmigo: seré probado por Dios. La iglesia de Cristo será probada porque es el último tiempo. Y las pruebas es una bendición de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque es una manera de Dios sacudirte a que te mantengas en oración. Porque si todo está light, no vas a querer orar ni buscar a Dios. Muchos de los que están aquí, mis amados, no se asusten de lo que les digo, pero ustedes están aquí porque están pasando pruebas. Justo en el momento que falleció ese ser amado, te encontraste con el evangelista y te invitó a la iglesia. Estás pasando por prueba. A su nombre. Y la prueba es la señal de que Dios está enviándote la bendición para que se mantenga viva tu salvación. Porque la prueba va a producir en ti unas ganas de orar, de buscar a Dios. El Espíritu Santo me decía a mí, yo le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué tantos azotes los apóstoles? ¿Por qué tantas pedradas los apóstoles? ¿Por qué tanta persecución política? ¿Por qué hasta el punto que lo mataron, Señor? Y el Espíritu Santo me dijo: José, yo permitía que ellos sean probados las 24 horas para que
no se me duerman. ¿Cuántos dicen amén? Cuando los apóstoles intentaban recostar la cabeza, ya ocurría un proceso para que a ellos se les despierte el espíritu de oración. Porque si no nos mantenemos en oración, la salvación en cualquier momento usted la puede perder. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo a profetizar de procesos, pero procesos dinámicos. Porque ocurre esto, que hay gente que no sabe afrontar los procesos. Eso es la gente del mundo. Vienen las transiciones de la vida, los procesos, los ataques, se te levanta el diablo. Ocurre algo que viene a herirte el corazón o a dejarte un trauma y tendes a sucumbir de la prueba. Eso si no conoce a Cristo. Pero el cristiano verdadero actúa de otra manera. Cuando viene la circunstancia, se postra a orar, se postra a buscar a Dios. A su nombre. Yo recuerdo cuando pasé por un proceso de muerte. Recuerdo que fallece una abuela mía. Yo amaba mucho a esta abuela. Y automático, cuando esta abuela parte, mis rodillas se inclinaron por el piso. A su nombre. El cristiano inconverso o el inconverso que no conoce a Cristo, lo primero que va a hacer, ¿qué es? Salir corriendo. Entonces escúcheme, las pruebas que vos vas a pasar, lo primero que va a hacer es llevarte a un estado de oración. Y el estado de oración va a mantener viva, escúcheme, tu salvación. Agradecerle a Dios por las pruebas. Agradecerle a Dios por la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la prueba es importante porque la prueba quita la basura. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aplaudirle a Cristo. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan su ropa. Ellos tendrán derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad en aquel día. Los que aguantan las transiciones, accionando, las pruebas, accionando. Diga conmigo, las pruebas, accionando, se mantienen puros ante Dios y salvos. Por eso es que dice la palabra ahí en Apocalipsis 19:8, y esto está tremendo. Apocalipsis 19:8. El que lee entienda, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones, diga conmigo, las acciones justas de los santos. A su nombre. Apocalipsis 22:11 dice el apóstol Juan ahí: el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es injusto sea injusto todavía. ¿Verdad? El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces cuando Dios permite prueba, nosotros tenemos que accionar. Mírale a tu vecino, tenés que accionar. Porque cuando viene prueba, lo primero que pasa es que te agarra la depresión y querés encerrarte en casa. No, accioná. Metete a orar, metete a ayunar, metete a buscar a Dios. Metete a consagrarte para Dios. Ese tiempo de prueba que estás pasando, el quiebre de tu empresa, la pérdida del ser querido, se te murió alguien que amabas, perdiste algo que amabas. No es para que te encierre y te deprima. Amados, métete a llorar con Dios. Métete a meterte profundo con Dios. Eso va a lavar tu vestidura. Accioná. Porque dice que el lino fino y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Cuando está pasando prueba, vení a servirle a Dios en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque eso es sacrificio vivo ante Dios. El mayor sacrificio que vos le puedes presentar a Dios es servirle cuando está siendo probado. Eso, escúchame, hace que la ropa se ponga blanca. Ahí en Mateo 17 dice la palabra que Jesús subió al monte
Jesús subió al monte de la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y le resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Quiere decir, hermano, que cuando estamos siendo probados tenemos que accionar, ir al monte, encerrarnos en la habitación con Dios, entrar en intimidad. ¿Qué pasó con Jesús cuando se subió al monte de la transfiguración? Dice que su aspecto cambió, su ropa se convirtió en una ropa blanca como la luz brillante. ¿Saben qué representa la ropa blanca como la luz brillante? Representa la vida de oración y el mantenimiento de la salvación. A su nombre. Mírale a tu vecino y decirle: pelea en oración, acciona. Si estás pasando prueba, amado, deja de llorar sin sentido, empezá a llorar con sentido. Por eso es que dice la palabra ahí en el Salmo que los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cosechar. Y esas lágrimas no son cualquier lágrima. Esas lágrimas son lágrimas que tú estás derramando en tu proceso con Dios, en tu transición con Dios. No lágrimas sin Dios. Las lágrimas sin Dios no cuentan. Son lágrimas que se las llevó el viento. Pero las lágrimas que tú derramas cuando estás pasando en Cristo una prueba son sacrificio. Y el Señor dice: las lágrimas que sembraste en mí te servirán en una gran cosecha. Cosecha de alma, cosecha de finanzas, cosecha de bendiciones. Te daré vestidura blanca, te llevaré a nuevos niveles, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay dimensiones, hay niveles y alturas que te voy a llevar. Pero este es el tiempo que empieces a aprovechar los materiales que Dios te está dando para mantener tu salvación. La prueba no es solamente un dolor, es una oportunidad de parte de Dios para mantenerte salvo, para mantenerte blanco, para mantenerte limpio, para mantenerte en oración, porque Cristo viene pronto. A su nombre. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio de los herederos de la salvación? El ministerio de los ángeles es un ministerio. Esto está siendo revelado, un mensaje del último tiempo. Porque aún la iglesia evangélica es bastante religiosa en esto. Es como muy tradicional. Y tenemos que entrar en una mayor profundidad en esto. El ministerio de los ángeles es vital para mantener nuestra salvación. Por algo el Señor lo pone ahí. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán. ¿De qué? Daniel 12, 1, 2 y 3. Se levantará Miguel, el gran príncipe, que está del lado de los hijos de este pueblo, de parte, ¿verdad? Y dice que serán libertados todos los que están anotados en el libro de la vida. Amén. Ahora, ¿por qué es importante para la salvación el ministerio de los ángeles? ¿Quieren saberlo? El teólogo me va a argumentar esto y me va a decir: no, pero Cristo es el autor de la salvación. Sí, Él es el autor de la salvación. Pero el autor del mantenimiento de la salvación también es Cristo. Pero para eso hay estrategias que Él te da o llaves para que la mantenga. Por ejemplo, soportar las pruebas en Él, y el ministerio de los ángeles es clave. Acuérdense que nosotros somos legislativos. Diga conmigo: somos jueces. Tenemos el poder de la palabra. Los ángeles no tienen el poder de la palabra. ¿Qué quiere decir que somos jueces? No somos jueces de esencia, sino somos de agencia. ¿Qué es de esencia? Esencia solamente Dios es juez, soberano. Pero de agencia es como un correo. Cuando a usted le llega un correo de Estados Unidos o del extranjero, de otro lado, diga conmigo: de agencia.
Nosotros somos jueces de correo, de agencia. Quiere decir que de parte de alguien superior, de alguien mayor, del juez de los jueces, del Señor de señores, podemos soltar palabra, podemos soltar decreto. Por eso es que dijo Daniel que el establecimiento va a ser por el decreto de los santos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces este es el tiempo que usted, mi amado, mi amada, tiene que saber que cuando usted está anotado en el libro de la vida, Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Él se va a levantar a atacar su familia. Él se va a levantar a atacarle a usted. Él se va a levantar a ponerle pensamiento de retroceso. Él se va a levantar a querer destruir su finanza, su salud, de modo que usted se olvide de esa salvación tan grande. Él se va a levantar como león rugiente buscando a quien devorar, a querer matar tus hijos, a querer destruir tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Todo tiene un objetivo de parte del diablo. El objetivo es que pierdas tu salvación, que te desenfoque de Cristo. Y ahí es donde entra en la caballería del cielo. Ahí es donde entra Sabaoth. Diga conmigo, los ejércitos del cielo. Ahí es donde entra Miguel y los ángeles. Y ahí es donde entra la iglesia entendida. Aleluya, que es la agencia del cielo acá en la tierra. Son aquellos que tienen el poder de la palabra. Son aquellos que tienen el poder del decreto y empiezan a soltar. Miguel, actívate y tu ejército ahora. Esos ataques no me van a robar la salvación. Esos ataques no me van a desenfocar de Cristo. Y ahí se empieza a activar el mover angelical. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Lo que le estoy revelando son secretos del último tiempo. Por eso es que hay muchos cristianos que retroceden porque no conocen estas verdades. Aleluya. Si tú sabías que tiene los Sabaoth de tu lado, como Jehová Sabaoth, los ejércitos, a su nombre. No hay fuerza celeste, espiritual, diabólica. Dice la palabra ahí en el libro de los Salmos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles azotan a los demonios y los lanzan a pozo profundo, dice el Salmo. Amén. Los ángeles lanzan ascua de fuego sobre los brujos. Así que si vos sos macumbero y te querés meter conmigo, te metés con los ángeles que trabajan conmigo. Te van a quemar los copetes. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Escúcheme. Escúcheme, mi amado. Si usted entiende estos misterios, usted ya, pastor, no, pastor, no. Usted es una iglesia poderosa. ¿Saben quién es su postrer enemigo? La muerte. A ver. ¿Saben quién es mi postrer enemigo? La muerte. A su nombre. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Mi Cristo ya le venció al postrer enemigo. Y yo soy más que vencedor en Él. Mi postrer enemigo no es el brujo, no es el santuario, no son los demonios. Eso está bajo la planta de mi pie. El apóstol y la iglesia de Jesucristo. Escúcheme. Somos la agencia de Dios acá en la tierra. Somos un portal del cielo con la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. A su nombre. Es tiempo de entender esto. Cristo viene. Cerramos con este texto. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. ¿Qué prédica de la salvación? Impresionante. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Amén. Acá Pablo era un hombre que constantemente anunciaba su muerte. ¿Cuántos dicen amén? Porque los hombres de Dios, escúcheme, son pasajeros, pero Dios no. Entonces Pablo dice, estando presente o estando yo ausente, y mucho más si estoy ausente, ¿cuántos dicen amén? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y ocuparse de trabajarlo. Diga conmigo, trabajar la salvación. Mirar a tu vecino y decirle, trabaja tu salvación. Póngase de pie. Diga oración, ayuno, vigilia, congregar, obedecer, ponerme bajo cobertura, orar. Trabaje su salvación. Active los ángeles. Levanta la mano. Bendito Cristo de la gloria. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que este mensaje, tanto aquí y en las naciones, traiga a Dios un gran convencimiento de pecado. Y que en este momento, Padre, tus hijos se determinen a guardar su salvación. Oro por ellos, que tú los levantes. Activo ángeles en su guerra. Y declaro, Señor Dios, que tu pueblo, Señor, será redimido totalmente, Señor, por la sangre del Cordero. Y este mensaje, Dios, les ayudará para levantarse en estos días finales. Imparto sobre ellos un espíritu de fe. Imparto sobre ellos un espíritu de valentía. Impartimos al Espíritu Santo. Recibe. Recibe. Es el Espíritu Santo el que te va a dar la fuerza para mantenerte vivo, para mantener tu salvación. Y la gente que no conoce a Cristo, en este momento yo quiero guiarle en esta confesión de fe. Repitan conmigo todos en voz alta: Señor Jesús, en esta noche te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Confieso que soy un pecador. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, si yo llego a partir hoy de esta tierra, yo me voy contigo a la patria celestial. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Una vez más diga, gracias por salvarme. Cuido mi salvación. Trabajaré en ello. En el nombre de Jesús. Amén.